A ver, pensemos un momento en nuestras ciudades. Esos bloques de concreto, esas autopistas que las parten en dos como si fueran cicatrices. Esos espacios que a veces se sienten vacíos. Detrás de todo eso hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Fue la arquitectura moderna la salvación que nos prometieron? ¿O, en realidad, fue la que arruinó la idea misma de ciudad? Vamos a analizarlo. Y que quede claro, esto no es una simple discusión sobre gustos o estilos. Esto es, más bien, un juicio. Un juicio a una de las ideas más influyentes y, seamos honestos, más arrogantes del siglo XX. La pregunta de fondo es, ¿si todo esto fue progreso de verdad o el error de cálculo más caro de la historia urbana? Para entender el veredicto, primero hay que entender la historia que nos contaron. A ver, la arquitectura moderna no nació de la nada, por un capricho. Se presentó como la solución, casi como una salvación heroica, al caos, a la suciedad y a las enfermedades de la ciudad industrial del siglo XIX. Y esta frase de Le Corbusier es que lo resume todo. Es el manifiesto perfecto de esa mentalidad. La casa es una máquina para habitar. Suena bien, ¿no? Seductor. Sí, pero es una idea peligrosamente simple. Es reducir la vida, la complejidad del hogar a pura eficiencia, como si las personas fuéramos solo engranajes de una máquina. Y esa utopía, esa especie de ciudad de laboratorio, tenía un nombre, la ciudad radiante. Un plan maestro que en teoría prometía orden, sol y lógica para todos. Sobre el papel una maravilla, claro, pero las ciudades no se viven sobre el papel, ¿o sí? Los mandamientos de esta nueva religión urbana eran brutalmente claros. Primero, separar todo. Como si la vida se pudiera meter en cajitas. Aquí se vive, allá se trabaja, por allá se descansa. Segundo, demoler la calle tradicional, ese espacio caótico donde la gente, interactuaba. Y el mandamiento final y más importante, entregarle la ciudad a su nuevo dios, el automóvil. Una ruptura total, casi violenta, con miles de años de historia urbana. Ok, una pausa. Para ser justos, hay que admitir que no todo fue un desastre. Este movimiento, sobre todo en sus inicios, sí que resolvió problemas muy reales y muy urgentes. Es que el contraste es innegable. La arquitectura moderna trajo cosas como el saneamiento básico, la luz, el aire, a viviendas que eran literalmente trampas insalubres. Y pensemos en una Europa destruida por la guerra. Construyó millones de hogares. Digámoslo claro, en ese contexto fue una herramienta necesaria. Pero una cosa es una herramienta y otra, muy distinta, es un dogma. Porque ese orden y esa supuesta eficiencia tuvieron un costo, y un costo altísimo. Y es aquí donde la utopía empieza, poco a poco, a transformarse en distopía. Porque el precio que pagamos fue, nada más y nada menos, que el alma de nuestras ciudades. Aquí está el corazón de su fracaso. Le declararon la guerra al ornamento, a la historia. Pero en su arrogancia terminaron declarándole la guerra a la identidad. Creyeron que podían borrar la cultura local de un plumazo y reemplazarla con la pureza del concreto. Y el resultado, está a la vista de todos. Da igual si uno está en Brasilia o en un suburbio de Varsovia, se ven los mismos bloques anónimos, plazas públicas tan enormes y desangeladas que parecen diseñadas para que nadie las use. ¿Y la consecuencia de todo esto? Una profunda sensación de no pertenecer a ningún sitio, porque todos los sitios son, en el fondo, el mismo no lugar. Pero si el golpe estético fue duro, el golpe social fue devastador. Porque el pecado original del urbanismo moderno fue este. Diseñaron ciudades para que las máquinas fueran eficientes, no para que las personas fueran felices o estuvieran conectadas. Este gráfico no es una estadística, es toda una declaración de principios. La prioridad absoluta era el coche. Y no fue un accidente, fue por diseño. Se construyeron autopistas para dividir barrios, se crearon distancias imposibles de caminar. El peatón pasó de ser el protagonista de la ciudad a ser un obstáculo que había que eliminar. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel de todas. Resolvieron un problema de higiene, sí, pero crearon una epidemia de soledad. Al separar todo de manera obsesiva, vivir aquí, trabajar allá y forzar el uso del coche para todo, simplemente aniquilaron la vida espontánea de la calle. Mataron la comunidad en nombre del orden. Y frente a esta utopía de arquitectos que se creían dioses, surgió la voz del sentido común, Jane Jacobs. Ella no era arquitecta, era una observadora de la vida real. Defendió el caos organizado de la calle, la mezcla, la densidad. O sea, defendió justo todo aquello que el modernismo se había propuesto destruir. Toda ideología que fracasa tiene su monumento al desastre.
Esa imagen que resume el colapso de todo un sueño. Y el monumento al fracaso del modernismo es por desgracia muy famoso. Pruitt-Igoe, un complejo de viviendas en Estados Unidos, construido siguiendo al pie de la letra el manual modernista. ¿El resultado? Menos de 20 años después, era un infierno de crimen y miseria, tan inhabitable que tuvo que ser demolido. Su implosión, que se vio por televisión, no fue solo la demolición de un edificio. Fue la imagen icónica de la muerte de una utopía. Así que volvemos al juicio inicial. ¿Héroe o villano? La historia nunca es blanco y negro, claro, pero el veredicto final sobre su impacto en la ciudad es, para mí, bastante claro. El legado es una mezcla de buenas intenciones y resultados catastróficos. Sí, mejoraron la sanidad, construyeron casas, vale, pero a cambio nos dejaron ciudades impersonales, adictas al coche, socialmente rotas y sobre todo a una escala que intimida al ser humano. El problema no fue querer mejorar el mundo. El problema fue el dogmatismo, la arrogancia de creer que una sola fórmula servía para todos y en todas partes. Hoy, el desafío no es lamentarse, es ser más listos, es aprender de sus pocos aciertos y sobre todo de sus errores brutales. Movimientos como el nuevo urbanismo o el diseño centrado en las personas no son otra cosa que un intento de recuperar lo que se perdió, la escala humana y la idea de que las ciudades deben servir a la gente, no a los coches ni a las ideologías de nadie. Y la pregunta final es personal. La próxima vez que alguien camine por su ciudad, que se fije bien. Esos bloques de oficinas vacíos de noche, esas plazas de concreto donde nadie se sienta, esas avenidas imposibles de cruzar. Eso no es el paisaje, son las cicatrices de una utopía fallida. ¿O es que me equivoco? El debate, creo yo, no ha hecho más que empezar.